Amigos y amigas, estamos en el segundo bloque del arriero, hoy noche de libros, pero en el tercer bloque viene una entrevista sorpresa. El peruano y su entorno aclimatándose a las alturas andinas. Este libro lo recibí hace unos meses, ha sido presentado recientemente en la librería El Virrey, una casa, es más que una librería, es una casa de la cultura, digamos, dirigida por Chachi Sanseviero, y el libro se ha presentado ahí el viernes de la semana pasada y estoy con el autor, Jorge Locio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Javier por la invitación. Jorge, tú eres historiador y has publicado este trabajo con el IEP sobre un tema sobre el cual en los últimos años no se ha hablado mucho, salvo por ciertas frases un tanto infelices de Jaime Bailey y Pedro Pablo Kuczynski. El tema de la vida en la altura, ¿no? Sin embargo, este tema ha sido un tema de enorme importancia en el debate peruano, académico y político también, por lo que cuentas en tu libro, a lo largo de todo el siglo XX, incluso el XIX. ¿Cómo así llegaste al tema? ¿Qué fue lo que te motivó? Es muy cierto lo que dices. Bueno, personalmente lo que me motivó, me interesó por el tema fue que yo por muchos años he trabajado con Marcos Cueto, que es el gran historiador de la ciencia y la salud en el Perú. Y a partir de mi trabajo con él, empecé a interesarme en los temas que él desarrollaba. Él desarrolló o introdujo en la agenda histórica dos temas principales, ¿no? Uno es por qué en ciertos contextos se hace ciencia en el Perú, en un país que históricamente no se ha producido mucho conocimiento científico, cómo hay momentos y temas que sí han permitido un desarrollo científico peruano de relevancia global. Ese es un tema que a mí también me ha interesado continuar. Y el otro tema que introdujo Marcos Cueto en la agenda fue el tema de la salud. Y cómo la salud no solo es un tema de bacterias, microbios, sino que en la salud hay un tema social también importante. Prejuicios, estereotipos. Y esos dos temas que Marcos introdujo en la agenda son los que a mí me interesa continuar. Ahora, como tú bien dices, este tema de desarrollar en el libro, el problema de la altura, la vida en altura, es un tema político, ¿no? Poblacional, que bueno, en el caso del libro, parte de la posguerra con Chile, cuando en un contexto de humillación nacional por la derrota, muchos intelectuales y políticos empiezan a preguntarse qué pasó. Y le echan la culpa claro, al nativo andino, ¿no? al hombre del Ande, al hombre del digamos, Ande, ¿no? Porque dicen, o sea, exacto, ¿no? o sea, Porque, las élites responsables de la derrota le echan la culpa claro, a... a los nativos, claro, Sí. porque al momento de explicar qué pasó, una de las respuestas más comunes es, bueno, uno de los problemas que tiene el Perú es que el 70-80% de su población es una población andina, quechua-hablante, aislada del mercado, aislada del mundo occidental, que no se quiere integrar, y entonces ahí hay que hacer algo, ¿no? Mientras no se resuelve ese problema, el Perú nunca se va a modernizar, progresar, y en ese contexto modernizar es occidentalizar, ¿no? Y en esa lógica se plantea, como tú describes un poco, hay que traer migrantes europeos, Claro, ¿no? O exactamente. sea, Es que es un contexto histórico, recuerda que en donde se piensa mucho en términos de raza y de clima. Entonces, es un momento de la historia en donde científicos, profesores de San Marcos claro. y gente culta piensa en términos de raza. Entonces, se piensa que la raza superior es la raza europea nórdica, sobre todo, ¿no? Ingleses, alemanes, suizos, ¿no? Y hay mucha influencia de darwinismo social, raza superior, raza inferior. La andina en ese contexto, al menos un sector de la intelectualidad la ve como una raza inferior. Entonces piensan qué mejor forma de generar progreso que traer a esa raza superior, ¿no? Sería la forma más rápida de Claro. generar desarrollo. Y ahí, digamos, ese discurso se encuentra con esta traba, ¿no? Lo ven como una traba de la altura de los Andes, ¿no? Y todos estos estudios que se hacen. Pero tú decías bien, si bien este era un pensamiento hegemónico, habían quienes decían,
que la raza andina no era inferior, porque en eso estamos diciendo raza porque así es como se Así se planteaba el hablaba debate, en la época, ¿no? claro. O sea, que sí. le quede claro a todos. Sí, 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 sí. No. Era, en esa época, científicamente se pensaba en términos de raza. Ahora, claro, hoy en día hablar en términos de raza Claro. sería demostrar ignorancia porque científicamente ya eso es algo que se ha superado. Pero efectivamente, habían intelectuales que no pensaban que el problema andino era un problema biológico, digamos que era una raza inherentemente inferior, sino que era un tema de que faltaba educación, faltaba higiene, faltaba occidentalizar, porque eso sí era hegemónico, ¿no? La idea que había que occidentalizar a las poblaciones andinas. Pero es verdad. Y el otro tema que tú has dicho que es muy cierto, ¿no? Que la altura y la geografía andina desde la independencia, desde la República, desde el nacimiento del Perú como nación, se ve como una traba. Claro. Algo que no ocurría en el mundo colonial. En el mundo colonial, el Ande más bien se agradecía a Dios por la existencia del Ande porque la riqueza mineral se hallaba en el Ande. Claro, toda la economía, toda la sociedad colonial había sido pensada para desarrollarse en ese entorno, igual que la incaica, digamos, o igual que la prehispánica, ¿no? Exactamente. Pero ese quiebre en el siglo XIX es producto pues de una mezcla de darwinismo con cierto liberalismo que además veía todo lo comunitario como Claro, había un que atraso, romper, ¿no? había que integrar el mercado. Es que el Perú nace bajo el dominio de una élite criolla que piensa más bien que el clima o el espacio ideal es el costeño, ¿no? Porque en la geografía costeña es una que se presta para las comunicaciones, los ferrocarriles, más agilidad en la cercanía del mundo occidental. En cambio el Ande y las altas montañas y la altura se ve como una traba. O sea, entonces ahí aparece también la idea de que una de las razones por las cuales el Perú no progresa es porque tiene una geografía difícil, pensando en el Ande, todavía no tanto en la Amazonía porque el interés por la Amazonía es un poco más Pero es tardío, ¿no? posterior. Pero el Ande se ve como una traba que está impidiendo la occidentalización y está impidiendo que se forje una identidad nacional porque las altas montañas, el soroche, la inexistencia de caminos, hace que no se pueda incorporar a esa población andina al mundo occidental, ¿no? Entonces, lo que has dicho es muy cierto, ¿no? Ahora, el libro también plantea el tema, porque este debate va evolucionando también en el Exacto, tiempo, sí, ¿no? sí, Y tú planteas el tema de la coca, ¿no? sí. Como otro de los grandes ejes de debate, ¿no? Y cómo en un primer momento hay una visión positiva del consumo de la coca, pero sin embargo luego se produce un quiebre y la coca es vista como la causa de los males. ¿Qué es lo que explica este proceso, este quiebre, digamos, ¿no? Es básicamente la influencia norteamericana. Bueno, son dos factores. Uno es la influencia norteamericana. Cuando los soldados norteamericanos regresan de la Primera Guerra Mundial, bueno, a las ciudades norteamericanas y también en el caso de los europeos, muchos regresan con adicciones, entre ellas adicciones a la cocaína. Y el tema de la adicción a las drogas pasa a ser un tema central en la salud pública norteamericana. Desde el lado norteamericano no llegan a distinguir o a hacer la diferencia entre coca y cocaína. Entonces viene una corriente muy fuerte de Estados Unidos de asociar todo lo que es coca con adicción y no como si la hoja, o sea, como si chachar coca fuera lo mismo que ser un adicto a la cocaína. Entonces hay una presión muy fuerte de la ciencia norteamericana que equipara cualquier uso de la coca con adicción a la cocaína. Y ahí Emilio Valdizán juega un rol Y además, fatal, digamos. exacto, y además hay el otro tema que es que en la posguerra, cuando los intelectuales limeños, bueno, peruanos en general, están discutiendo el problema del indio y empiezan a preguntarse qué pasa con esta población, ¿no? ¿Por qué no se integra? ¿Por qué no, por qué es apática? ¿Por qué no quiere salir del aislamiento? Hay médicos científicos como Valdizán que dicen es por el consumo de la coca.
es porque la coca los vuelve apáticos, indiferentes, impide que sean capitalistas, industriales, industriosos, que es un poco lo que se quería de la población, ¿no? Y ahí era un poco seguir el ejemplo europeo norteamericano, ¿no? Que era la idea, ¿por qué Europa occidental, por qué Estados Unidos han progresado tanto? Y una de las ideas era porque su población es pensamiento capitalista, industrial, quieren Claro. desarrollarse. En cambio, los médicos y científicos decían, ¿qué pasa con la población andina? Es apática, indiferente, vive en las alturas andinas sin ningún deseo occidental. Y se construye todo un discurso sobre la coca como un instrumento de dominación colonial, además, ¿no es cierto? Exacto, ¿No? exacto. O sea, porque claro, mucho de todo, de todo esto que tú describes muy bien, además con una muy buena prosa, es una serie de supuestos, incluso de gente que no fue a la sierra en ningún momento a Ah, investigar, ¿no? bueno, es que ese es otro tema con la ciencia. La ciencia también, es que eso es cierto, es muy interesante lo que dice, la ciencia ha cambiado mucho. Y por ejemplo, Unanue escribió mucho sobre la hoja de coca sin hacer experimentos. Claro. Y era una época en donde todavía hacer ciencia no necesariamente implicaba la experimentación que hoy en día se tiene como que es lo mínimo que puede hacer un científico, ¿no? Experimentar con el tema del cual están tratando, ¿no? Pero en esa época no tanto, ¿no? Eran mucho a base tal vez de lectura o ideas y prejuicios. Eh, Vamos a hacer una breve pausa y volvemos para terminar de esta interesantísima conversación con Jorge Locio sobre el libro El peruano y su entorno aclimatándose a las alturas andinas. Volvemos.